Hola, tengo este precioso vestido para tejer para niña de 0 a 3 meses. Ahí lo tenemos, está sencillo, muy bonito y a la vez muy original. Lo puede hacer a la medida que guste. Todas las indicaciones aquí las va a encontrar en el video. Lo puede tejer en cualquier hilo que le guste, como usted lo quiera tejer. Está hermoso. Aparte que está tejido paso a paso, con todos los detalles, con todas las explicaciones, ahí lo va a ver y le va a gustar. Lo voy a empezar. Este vestidito está tejido con el hilo lirio, es el color número 8 y el gancho que estoy usando es 2.75 milímetros. Este hilo y muchos más colores que tengo, ahí lo va a encontrar. Entre al enlace que está abajo en la información del video, y también tengo mucha variedad de otras líneas de hilo, colores muy bonitos para cualquier proyecto que tengan. Para empezar, este vestidito tengo 90 cadenas, es la base del cuello donde se va a empezar el tejido, 90 cadenas. Y cada 9 puntos tejí un aumento. Este es un aumento y tengo 9 puntos altos y en el punto número 9 hice el aumento ahí mismo. Se tejió 2 puntos en un solo punto. Cada 9 puntos altos, un aumento, y son 10 aumentos en 90 cadenas. Aquí al final se tejió el último aumento y se empieza con 2 cadenas la segunda vuelta y tejo 10 puntos altos. Esta cadena es el primer punto, el segundo punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este mismo espacio, un punto alto y se hace un aumento. Así se va a continuar, cada 10 puntos se hace un aumento. Se empieza la vuelta 3 con 2 cadenas. Le doy vuelta en el mismo espacio, un punto alto, una cadena, el punto alto de 2 lazadas. Se pasan 4 espacios, es 1, 2, 3, 4. Dos puntos altos cerrados en un solo punto, una cadena. En el mismo punto se tejen 5 grupos de 2 puntos altos cerrados en un solo punto, una cadena. Este es el tercer grupo, ahí está cerrado, una cadena. Aquí son 4 grupos, una cadena y el último. Se cierran en un solo punto, una cadena
y se pasa 1, 2, 3, 4 y en el siguiente, que es el último de los 2 puntos en el aumento, se hace un siguiente aumento. Y ahí está el primer motivo. Aquí es 1, 2, 3, 4 sin tejer, igual aquí 4 sin tejer. En esta forma se repite con una cadena, 2 lazadas, se pasan 4 espacios y enseguida el grupo de 2, que son 5 grupos de 2 separados de una cadena en el mismo espacio. Aquí se cierra una cadena, se cierra el siguiente, una cadena, ahí tengo 4, una cadena y el último, una cadena y se pasan 1, 2, 3 y 4. En el siguiente, el punto alto. El aumento, ahí lo tenemos. Y así hasta terminar la vuelta repitiendo estos mismos 2 motivos. Se terminó la vuelta 3. El último motivo con 5 grupos de 2 puntos altos, una cadena de separación y 2 puntos altos en el mismo espacio. Esta es la vuelta 3. Y tengo 11 motivos al terminar la vuelta 3. Y se empieza la vuelta 4 con 2 cadenas, le doy vuelta y tejo en el siguiente espacio el punto alto, 2 cadenas, en cada grupo de 2 medio punto, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y el último medio punto. Y son 1, 2, 3, 4 lazos de cadena. 2 cadenas en medio de los 2 puntos altos se teje un grupo de 2 con una cadena de separación. 2 cadenas. En cada grupo de 2 medio punto y 2 cadenas para formar 4 lazos de 2 cadenas. Ahí son 2, 3 y 4. 2 cadenas
en medio de los 2 puntos altos, un grupo de 2 con una cadena de separación. 2 cadenas y se repite los 5 lazos de 2 cadenas. Así se va a continuar para seguir tejiendo la vuelta 4. Se termina la vuelta 4. Este es el último grupo de 4 lazos de 2 cadenas. 2 cadenas, 2 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí está terminada la vuelta 4. La vuelta 5, 2 cadenas, el punto alto en el siguiente punto, 2 cadenas, medio punto en el primer lazo de 2 cadenas, pasando este anterior, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas y medio punto. Aquí se tejieron 3 lazos, 1, 2 y 3. Estas 2 cadenas son la separación para empezar el motivo. 2 cadenas, el mismo grupo de 2 con una cadena de separación, 2 cadenas, se pasa este espacio y en el siguiente lazo 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas. Aquí son 3 lazos de 2 cadenas, 2 cadenas y el grupo de 2 con una cadena de separación. Ahí tenemos parte de la vuelta 5. Y así voy a continuar para terminar la vuelta 5. La vuelta 5 está terminada. Aquí están 2 cadenas y tenemos 3 lazos de 2 cadenas y 2 cadenas para separar los últimos 2 puntos altos. Es la vuelta 5. Se empieza la vuelta 6 con 2 puntos altos, una cadena, un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas. En el grupo de 2, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahí es un grupo de 3 con un espacio y un espacio de cadena. Y aquí en el motivo son 2 lazos de 2 cadenas. Estos 2 puntos altos no lleva cadena de separación. 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas
medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y 3 puntos altos. Con una cadena, ahí está el grupo de 3. Así se va a tejer la vuelta 6. Se termina la vuelta 6. Aquí tengo los últimos espacios, 2 cadenas. En el primer punto alto, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto. En el siguiente, un punto alto. Ahí está terminada la vuelta 6. Se empieza la vuelta 7, los 2 puntos altos, uno en cada espacio, un punto alto en la cadena. En el punto alto, un punto alto, una cadena, perdón, 2 cadenas. En el lazo de cadena, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas. En el primer espacio de cadena, un grupo de 2 con una cadena. En el punto alto, un punto alto. En el espacio de cadena, un grupo de 2 con una cadena de separación. Ahí están. 2 cadenas. 2 cadenas. 2 cadenas. En el espacio de cadena, un grupo de 2 con una cadena. En el punto alto, un punto alto. En el espacio de cadena, un grupo de 2. Y así se va a continuar en la vuelta 7 con estos mismos puntos. Es la última cadena del motivo. Las cadenas que están separando cada grupo son 2 cadenas. Aquí tengo un grupo de 2 con una cadena, un punto alto y un grupo de 2 con una cadena. Y así hasta terminar la vuelta 7. Aquí está la vuelta 7 con los mismos puntos. Está terminada. Después de la vuelta 7, estoy separando las mangas. Aquí en este espacio tengo el grupo de punto alto y el motivo. Al terminarse el último punto de 2 cadenas y 2 cadenas, en esta parte está marcado y se pasa un motivo, el grupo de punto alto, el siguiente motivo, el grupo de punto alto, el siguiente motivo y el grupo de punto alto. Y se marcan estos 2 espacios para la parte del frente. Y la manga, aquí la tenemos. Voy a empezar la vuelta 8 para separar la manga. Se empieza en la vuelta 8, los 2 puntos altos en el siguiente punto, 2 puntos altos en el mismo punto y 2 puntos altos en el siguiente espacio.
Ahí tenemos un grupo de 6 puntos altos, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, un punto alto, 2 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Hasta ahí llega la mitad de la espalda. Voy a continuar con 10 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es el espacio debajo de la manga que estamos tejiendo, y para reforzar este punto de cadena se tiene que tejer un punto alto en este espacio. Ahí está la continuación de la vuelta, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas. Aquí se tienen que tejer 9 puntos altos, es 1 en el espacio de cadena, son 2 en cada punto alto, 4, 5, 6 y en el espacio de cadena 2 es 7, 8 y el último 9. Aquí todavía nos falta hasta este punto que está marcado, la parte del frente, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, 9 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estamos tejiendo la vuelta 8, 3 cadenas, medio punto y 3 cadenas. Es el mismo espacio después de la manga, y aquí la tenemos antes de la manga. Para reforzar la vuelta es un punto alto y se tejen las 10 cadenas, se pasa el espacio de la manga. Voy a revisar este espacio donde se empieza a tejer. Ahí lo tenemos. Después de las 10 cadenas, en este punto se tejen los 9 puntos altos, son 2, 3, en el punto alto, 4, 5,
6 en la cadena, 7, 8 y en el punto alto 9. 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y voy a ver cómo se empezó la vuelta para tener los mismos puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En los primeros 2 son 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos en un solo punto. Y los últimos 2 puntos altos. Es 1 y 2. Ahí son 6 puntos altos. Ahí tenemos terminada la parte de atrás. Ahí está la manga. La parte del frente. Y la parte de la espalda. La vuelta 8. Se empieza la vuelta 9, 2 cadenas. Le doy vuelta. Después de la cadena, un punto alto. Son 3, 4, 5. En el mismo punto, 6, 7, 8 en el mismo punto y 9 en el espacio de cadena. Y enseguida los 9 puntos altos. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí necesitamos tejer 18 puntos altos porque cada motivo son de 9. Aquí se tejieron 9 y aquí 9. Y aquí se van a tejer 2. Aquí los vamos a tejer. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y tejo el último 18. Ahí lo tenemos. Aquí van a ser 2 motivos, un motivo y un motivo. Después de este último punto, vamos a seguir tejiendo. Ya los tenemos los 9 puntos altos en cada grupo de punto alto, así como uní este espacio, que es este. Así se va a seguir tejiendo 9 en cada grupo de punto alto. Aquí van a ser 18 debajo del brazo, 9 y al final aquí les voy a mostrar para terminar la vuelta 9. Se termina la vuelta 9. Aquí tengo los espacios debajo de la manga. Son
18 puntos altos, 9 puntos altos, y aquí tenemos que tejer 9, 1 en el lazo de cadena, son 2 en el siguiente punto, ahí son 3 en total, 2 en el siguiente punto, ahí tengo 5, 6, 7, 8 y en el punto de cadena el último, que son 9. Ahí está terminada la vuelta 9. Se va a empezar a tejer la vuelta 10. Le doy vuelta. Tejo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se hace un aumento y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y se hace un aumento. Cada 9 puntos se va a hacer un aumento. Aquí se hace el último aumento. Ahí está, cada 9 puntos es un aumento. Es la vuelta 10. Voy a empezar la vuelta 11 con 2 cadenas. Se tejen 10 puntos altos. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí se teje un aumento. Cada 10 puntos se va a tejer un aumento. Ahí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí se hace el siguiente aumento. Cada 10 puntos es un aumento. En la vuelta 11, para terminar la vuelta con 110 puntos altos. Aquí tenemos en la vuelta anterior 100 puntos altos. Termino la vuelta 11. Aquí tengo el último aumento y son 2, 4, 6, 8, 9. Y en el último punto, aquí son 10 y el aumento. Tenemos 110 puntos altos en la vuelta 11. Esta vuelta está tejida al lado derecho. Esta última igual está tejida al lado derecho. Le doy vuelta al siguiente lado para unir la vuelta con un punto deslizado en el espacio de cadena. Y ahí está cerrada la vuelta
para seguir tejiendo al lado derecho todas las vueltas en forma circular. Se va a repetir la vuelta 3, 4, 5. Se termina esta primer parte, vamos a la siguiente, la segunda parte, que es la última para continuar.